Bien. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase anterior, ¿no? Muy bien, profesor. ¿Recuerdan que vimos la clase anterior? No, justo la clase anterior yo no pude participar porque fue reunión institucional y no pude venir a la clase. Bien, la clase anterior habíamos visto las dimensiones, las tres dimensiones según Ruth Harf, ¿no? A ver si puedo compartir pantalla. Yo había hecho como mapita para que ustedes puedan darme ejemplos. Bien, esto de que venimos analizando las instituciones, ¿no? Tomamos en cuenta las dimensiones del por qué analizar, por qué entender del por qué hacemos escuela, ¿no? Y cómo entender de por qué la escuela nos hace a nosotros. A ver, ¿no? Ya habíamos visto tres dimensiones. Una de la dimensión era la organizacional administrativa, ¿no? Que tenía que ver con los recursos necesarios para la realización de las actividades de ese proyecto, ¿no? Como que hablaba, a ver quién está ahí. Hola, A mí, Yamil. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo un repaso de la clase anterior. Bien, ¿no? La organizacional administrativa tenía que ver con los recursos necesarios para la realización de actividades, no tenía que ver con los recursos humanos que usaba la institución para poder trabajar, ¿no? Justamente en el establecimiento. Luego habíamos visto la pedagógico-didacta, que tenía que ver con la comprensión de las prácticas que llevaban a la apropiación de contenidos curriculares, es decir, que se ponía la mirada en si esas planificaciones se estaban poniendo en práctica en algún espacio o en algún aula que no sea igual a la convencional, ¿no? Por ejemplo, yo planifico la clase de hoy y cómo realizo esa práctica de este proyecto, ¿no? De esta clase, ¿no? Es decir, habíamos puesto de ejemplo una escuela agrónoma, que por ejemplo el profesor de agronomía daba una teoría y luego a esa teoría hacía la parte práctica en el campo, ¿no? En un aula, en un espacio diferente al convencional. Luego habíamos visto la comunitaria o sociocomunitaria, ¿no? En esta dimensión tiene que ver más o menos con las actividades que promueven la participación de los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Es decir, en las acciones que comprometen a la institución. Y yo había puesto de ejemplo, por ejemplo, la demanda social que viene de parte de los padres, que quieren ser parte o de la institución y hacer alguna acotación para que puedan llevarse a cabo las actividades, ¿no? Y en ese día habíamos hablado y habíamos puesto este tema del contexto que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es decir, antes los padres como que hacían una demanda a la institución que querían ser parte y ahora que la institución necesita de esa demanda de los padres, no está, ¿no? Esto de la ayuda escolar, ¿no? Hay padres que no están ausentes, ¿no? Bien, eso era lo que habíamos visto en la clase anterior, las dimensiones según Ruth Harf y Delia Cervoni. Bien, ahora yo les voy a mostrar un video, a ver si pongo dejar de compartir, para mostrarles, ¿no? El video de sensibilización de la clase de hoy. Vamos a seguir con las dimensiones, pero según la mirada de otro autor. A ver, compartir sonido de la computadora. ¿Lo pueden ver? sí, ya lo vimos, yo lo vi el video también, no sé si... Bien. Ay, no se escucha. No tiene audio, no tiene sonido.
Ahí. Se ha convertido usted en una de las escritoras de novelas de misterio más exitosas. ¿Qué estrategia sigue a la hora de crear suspense? El público que lee novela de misterio busca esencialmente respuestas. ¿Por qué han ocurrido los hechos como han ocurrido? Para mí, en eso consiste el suspense. En ir conociendo poco a poco las dimensiones externas de lo sucedido. ¿Cuáles son para ti esas dimensiones? Imaginaos que nuestra protagonista es una escritora. Nos encontramos en la presentación de su polémica última novela. ¿Qué tal ha acabado la presentación del libro? Bien, ¿quién eres? Yo en tu caso creo que estaría muy asustada. ¿Espera represalias? La mente del lector tiende a atar los datos que recibe. Un autor tiene que conocer cuál es la versión de su público. Pero quiero que sepas que has cruzado una línea. Deberías rectificar. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Y recordar que todo lo que os cuento es pura ficción. Vamos a admitir y vamos a dejar de compartir. Bien, ¿no? ¿A qué nos hace referencia el video? Ay, a ver, ¿por qué no puedo dejar de compartir? No, pero sí ya he dejado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ajá, ¿no? ¿A qué hace referencia el video? A las dimensiones, ¿no? Sí, pero las dimensiones que construye un escritor para crear un escenario así en el tema del misterio, ¿no? Bueno. ¿Y cómo lo relacionamos con la organización, ¿no? Habla de que tiene que ver con las dimensiones de una organización externa, ¿no? De qué es lo que pasa adentro de esa organización. Bien. Para continuar con las dimensiones, hice un mapita conceptual que no sé por qué no lo puedo... Ahí está, sí se ve. Sí, ahí está. Es que anda lenta mi internet y parece que yo no veo y ustedes ven antes. Bien. Las dimensiones, según los aportes de Aldo Slemenson. Aldo Slemenson habla, ¿no?, de una organización que está constituida por un sistema sociotécnico integrado. Dice que este está capacitado para la construcción de un proyecto concreto. Un proyecto que puede satisfacer necesidades tanto de la organización como de la población que le va a dar sentido a esa organización. Aldo Slemenson, este autor, ¿no?, habla de una primera dimensión que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Dice que desde el punto de vista lógico, en el proceso de construcción de una organización, lo primero que se tiene en cuenta es el proyecto, ¿no? Es decir, que la institución, antes de crear un proyecto, tiene en cuenta qué es lo que va a crear. Puede ser un objeto o un servicio, ¿no? El proyecto se relaciona con el PEI. ¿Saben qué es el PEI? No, profe, lo sabía, pero me olvidé. El PEI es el proyecto ¿Algo de la educativo e institución? institucional. Ah, bien, Yamil, sabía. Sí, es el proyecto educativo institucional. Muy bien, Yamil. A ver si puedo volver. Bien. Lo que se tiene en cuenta en esta primera dimensión es que el proyecto es el horizonte hacia donde va la escuela. ¿Qué es lo que quiere la escuela como proyecto, ¿no? Y este proyecto se tiene que llevar a cabo por medio de estos miembros, por medio de estos sujetos que trabajan en esta organización, ¿no? Justamente para satisfacer sus necesidades y las de todos los de esa organización. El PEI, ¿no?, sostiene este pensador, este autor, que tiene que estar vivo, ¿no? Tiene que haber un espíritu de ese proyecto. Es decir, en la institución uno percibe, siente si el proyecto está rigiendo en esa institución.
Por ejemplo, en los actos escolares, ¿no? En las paredes, en las prácticas, se puede ver el desarrollo y el cumplimiento de ese PEI, de ese proyecto educativo institucional. Primero es un proyecto y luego es un plan de acción. Luego de que se concreta este proyecto, se crea este proyecto, viene la estructura organizativa. Esta estructura organizativa tiene que ver más o menos con el sistema de relaciones que se da en esa organización, ¿no? Con el sistema de roles que forman en ese organigrama. Algunos tienen sus propias funciones, sus responsabilidades, ¿no? Y este autor hace referencia a 4 categorías o subcategorías, ¿no? Que caracterizan a esta estructura organizativa. Por ejemplo, habla de una estructura formal o oficial que tiene que ver con la estructura que establece el Ministerio de Educación, ya sea provincial o nacional, ¿no? Es decir, que se tiene en cuenta el organigrama, tiene que haber un directivo, un secretario, un maestro, un preceptor, ¿no? Se tiene en cuenta el organigrama para que pueda empezar a regir esa construcción, ese proceso de ese proyecto. Luego, habla de una presunta, ¿no? ¿Qué es la presunta en esta estructura organizativa? La presunta es lo que perciben los actores. Es una percepción de lo que yo tengo de una institución. Puede ser que está ahí, está el director, ¿no? Está el organigrama, están todos los actores. Pero yo empiezo a percibir, a notar que de repente el director no cumple su función, el maestro llega tarde, el secretario viene 2 veces a la semana. Entonces, esa perspectiva que yo tengo, esa presunta que yo tengo de la institución, ¿no? Se cumple, yo la puedo percibir como miembro de esa organización. Existente tiene que ver con que esa presunta, que esa imaginación, eso que yo percibo ya existe, ¿no? Es existente en ese organigrama, existe en esa institución. Y lo requerido tiene que ver con lo que yo requiero de esa institución. Por ejemplo, qué es lo que yo quiero, ¿no? De esa. Es algo como una estructura ideal para mí que yo quiero. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como secretaria administrativa, me gustaría tener mi propio espacio, poder hacer que el contador tenga su espacio, que exista otra secretaria, y asimismo un profesor debe tener su respectiva estructura ideal, ¿no? Para su institución. Pero sin embargo, hay una existente, que existe, y que hay que cumplirla. La tercera dimensión es la integración psicosocial. Bueno, esta tiene que ver con las relaciones del plano interpersonal que se da en la institución, ¿no? Y pueden haber problemas o conflictos, dependiendo también cómo sea el tipo de institución. ¿Se acuerdan que habíamos visto los tipos de instituciones? Que podía ser, ¿no? Podía regir un modelo de gestión tecnocrático, uno familiar y uno de concertación. ¿No? Habíamos visto 3 tipos de culturas institucionales. Bueno, dependiendo del tipo de cultura va a regir la integración psicosocial. Luego, se pueden tener en cuenta esta dimensión para este proyecto, las condiciones de trabajo. Es más o menos la realización y la satisfacción de los miembros, es decir, no uno más o menos sabe con quién puede hacer un proyecto, ¿no? Con quién puede tener un trato medianamente de igualdad en cuanto a proyecto, ¿no? De pactar algo para que se concrete, ¿no? Habla del tratamiento justo y equitativo referido a las condiciones de trabajo, que también involucra el salario, la tarea de realización que brinda, las alternativas de desarrollo, las oportunidades de participar, el confort, ¿no? La salubridad de los lugares de trabajo. Luego está el sistema político, ¿no? El sistema político, este autor hace una diferencia, ¿no? Que existe entre la autoridad y el liderazgo. En la autoridad es el que se encarga de la construcción de ese proyecto y el liderazgo va liderando, ¿no? en ese proceso, ¿no? Igualmente acá como que se hace
se tiene en cuenta el poder, puede ser que el líder, ¿no?, lleve adelante esa construcción del proceso y al mismo tiempo pueda liderar en ese proceso. Y por último, tiene que ver con el contexto, ¿no? Es muy importante el contexto como dimensión, porque, por ejemplo, en este contexto, ¿no?, las instituciones siempre como que perciben y de alguna forma entran en crisis por el tema del contexto. En este caso, con lo del coronavirus, ¿no?, afecta también a las instituciones. ¿Por qué? Porque cambia el modelo de enseñanza, cambia, ¿no?, el modelo de dar las clases, ¿no? Se tiene que tener en cuenta en qué contexto está viviendo el sujeto que es parte de esa institución. Recordemos que cuando hablo de contexto, se tiene mucho en cuenta a la familia, ¿no? Porque la familia también es una institución que necesita ordenarse y organizarse para justamente poder colaborar con este sistema educativo, con este contexto, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo en la institución. Esos aportes son los que hace Aldous Levenson, ¿no?, según las dimensiones desde su mirada. Si bien la clase que viene vamos a hacer como un repaso y van a tener que dar ejemplos sobre todos los tipos de culturas institucionales, sobre las dimensiones, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda sobre este proyecto, ¿no? Bueno. Si alguien quiere si alguien quiere participar o quiere dar un ejemplo del proyecto, de la estructura organizativa. Sobre la estructura organizativa, Ajá. ¿se tienen en cuenta esas 4 divisiones o subcategorías? Claro. Se tienen... Sí. No, que yo siempre apoyo, pero he perdido los lentes, profe, y por eso me demoré en entrar. Bien. Entonces, de lo que usted hablaba sí me acuerdo, pero me he perdido acá en el Sobre el PEI, yo creo Ajá. que eso todas las instituciones tienen. Claro. Ahora la pregunta sería, ¿cada institución tiene lo mismo o varía? No, varía según el tipo de institución. Es decir, el PEI existe siempre porque es un proyecto educativo institucional, ¿no?, que uno elabora para que se lleve a cabo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la estructura organizativa se tienen en cuenta los tipos de culturas institucionales. Puede ser una institución que el modelo de gestión sea tecnocrático, puede ser que tenga un rasgo familiar, puede ser que haya un modelo de gestión de concertación, ¿no? Es dependiendo el tipo de institución. Todas las instituciones, si bien todas necesitan organizarse, ordenarse y tener una estructura organizativa, pero tienen su modelo, ¿no?, de guiar y de defender ese proyecto. Nosotros, cuando estuvimos en la materia de programación, Ajá. vimos que había una docente, una profe que nos hablaba no de dimensiones, sino de niveles, y hablaba de 3 niveles. El primero era político, el segundo era pedagógico y el tercero era organizativo. Ajá. Estaba tratando de acordarme Y es lo el nombre de que, Ruth Harff y Delia Cervoni, en lo que pudimos ver en la anterior clase, ¿no? El modelo organizacional administrativo, el pedagógico didacta y el comunitario o sociocomunitario. ¿No? Podemos dar algún ejemplo, ¿no?
de las condiciones de trabajo, del sistema político, del contexto. Y la mayoría de los espacios donde nosotros estamos, de alguna forma, trabajando, ¿no? Juegan con estas tres dimensiones de las que habló usted y con las que hemos hablado en la clase pasada, pero indudablemente no están separados, sino que se interrelacionan en forma determinada, porque el nivel político administrativo va a estar absolutamente unido a la organizacional y al pedagógico, ¿no? Así es. Pedagógico. Sí, Cris. ¿Cris? Yo hablo de memoria porque No. no puedo leer. Perdón, no pensé que tenía mi micrófono. Sí, me acordaba que sí, por eso estaba haciendo igual memoria, igual como Benito. El administrativo era todo lo que es la administración, lo pedagógico, lo comunitario, todas las incluía todas las actividades que la institución hacía a nivel social. Las demandas, ¿no? Claro, sí. Todo lo social, las rifas que podía organizar, bingo en la empresa, por decir, la institución. Bien. Y me está faltando la otra, la pedagógico-didáctica. La económica, la organizacional y ahí recién la dijo. Pedagógica-didáctica. Bueno, que ahí está, claro, eso, que ahí ingresa el PEI, ¿no es cierto? El PEI, bien. Pero el PEI lo conforman en todo sentido todos los niveles y las dimensiones, ¿no? Sí. ¿No? Se tiene en cuenta para estas dimensiones el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. ¿No? Es por eso que nosotros estudiamos las dimensiones para poder analizar las instituciones, para poder describirlas según dimensiones. Es como decía el autor, es como sacarle, ir a la institución, sacarle como cáscaras de una cebolla, para interiorizarnos bien yo me acuerdo de eso que el autor hacía esa comparación. Para que tengamos una mirada, ¿no? Y podamos describir a la institución, porque muchas veces, que era lo que hablaba Delia Cerbonis-Rupert, nosotros tenemos como una imagen o representación de un establecimiento, ¿no? Y no sabemos que dentro de ese establecimiento, ¿no? Están los actores que constituyen, ¿no? Y cómo la escuela también te constituye a uno que hace la escuela, ¿no? Habla de esa parte simbólica, de cómo uno significa la escuela. Sí. Bien. Sí, profe. Bien, entonces se pudieron entender las dimensiones, ¿no? Ahora saben que a la hora de analizar o tratar de describir las instituciones, debemos tener en cuenta estas 6 dimensiones, ¿no? Que nos dice Aldo Schlemenson. El proyecto, la estructura organizativa, la integración social de la institución, las condiciones de trabajo, el sistema político y el contexto, ¿no? Bien. Bueno, eso era lo que les quería compartir en la clase de hoy. Aportar desde la mirada de Aldo Schlemenson, ¿no? Sobre las dimensiones para que tengamos una mirada más amplia y podamos reconocer cada una de ellas. En la siguiente clase, ¿no? Vamos a hacer, como les dije hace un rato, un repaso. Voy a tratar de armar como un tipo PowerPoint para que
podamos dar ejemplo de lo que entendimos, a ver si se entendió o no. De todas formas, la actividad de hoy se las voy a mandar al privado, ¿no? A las compañeras que faltaron también, como empezaron a trabajar, no pudieron asistir a clases. Así que bueno, ¿nadie más tiene alguna pregunta? ¿O está bien? Sí, se entendió, profe. Más sobre todo la escritura, digamos. Yo sí logré entender lo que estaba explicando. Bien. Sí, es bien interesante porque nos retoma varias cosas de lo que hemos visto en estos 2 años, inclusive. Es como un repaso, ¿no? Sí, y nos viene bien antes de, ya queda un mes para terminar el cursado. Quizás esto nos refresca algunas ideas como para que, digamos, no irnos sin recordar cosas que son básicas y principales, que las vamos a aplicar seguro. Así es. ¿Vos, Cris, querés aportar algo? No pude explicar, ingresé un poquito tarde, pero sí, a ver si tengo una pregunta, profe, no la quiero molestar, porque yo veo que nosotros hacer Boni, Sí. a ver, ya que estamos, disculpen chicos, yo sé que hacer Boni, vimos eso, pero ahora este nuevo autor hace nuevas subdivisiones, ¿puede ser? Hace como un aporte, ¿no? Al proyecto, tiene que ver con el PEI. Son las Bueno, dimensiones más específicas del proyecto educativo institucional, ¿no? Cómo se elabora el proyecto, luego cómo es la estructura, cómo se manejan en esa estructura los roles de esos miembros de la institución, cómo es la política, ¿no? Se tienen en cuenta todas esas dimensiones a la hora de armar un proyecto. Bien, ahí no podía hacer esa conexión. Gracias, profe. Sí, ya me aclaró. Bien. ¿Vos, Yamil, tenés alguna consulta o está bien? Sí tenía un poco de duda lo que era la escritura y el PEI, digamos, pero ya le había preguntado y ya me contestó, digamos. Así Bien. que no tengo más preguntas, profe, me quedó claro. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Le voy a estar mandando mensaje con las actividades, Benito, te voy a estar mandando las actividades. Nos tenemos que poner al día con los trabajos que faltan para que ya en la última clase tengamos todo. Bueno, profe, muy amable. Sí, Bueno. unas cosas no las he enviado, pero de los trabajos, lo único que